El hedor a carne cruda impregnaba el aire, mezclándose con el nauseabundo olor a óxido. Izuku Midoriya, otrora el símbolo de la esperanza, yacía encadenado en una celda oscura, su cuerpo demacrado y cubierto de cicatrices. Sus ojos, antes llenos de determinación, ahora reflejaban una insondable oscuridad. Habían pasado meses desde que su secreto fue revelado. El mundo, que una vez lo veneró como el sucesor de All Might, ahora lo repudiaba como un monstruo. El Kirk que le fue otorgado, el One for All, había mutado, despertando en él una insaciable hambre de carne humana. Los recuerdos lo atormentaban. La primera vez que sucumbió a su instinto, el sabor dulce y metálico de la sangre en su lengua, el calor de la carne desgarrándose entre sus dientes. La repulsión y el horror que sintió, seguidos de una punzada de satisfacción que lo aterrorizó aún más. Ahora, confinado en esta prisión para criminales con quirks peligrosos, Izuku se debatía entre la cordura y la bestia que habitaba en su interior. Los guardias lo observaban con cautela, sus rostros reflejando una mezcla de miedo y repulsión. Le arrojaban trozos de carne cruda, como si fuera un animal salvaje, y él los devoraba con desesperación, tratando de saciar su hambre insaciable. Una noche, mientras la lluvia azotaba la prisión, un estruendo resonó en los pasillos. Un grupo de villanos, liderados por un hombre con un kit de manipulación de sombras, había irrumpido en la prisión. Su objetivo, liberar a Izuku Midoriya, el arma definitiva. El caos se desató. Los gritos de los guardias resonaban en los pasillos, el estruendo de los disparos y las explosiones sacudían los cimientos de la prisión. En medio del caos, la celda de Izuku se abrió de golpe. El líder de los villanos se acercó a él. Midoriya Izuku, tenemos un propósito para ti. El mundo te ha rechazado, pero nosotros te aceptamos. Únete a nosotros y juntos desataremos el caos sobre esta sociedad hipócrita. Izuku lo miró fijamente, sus ojos brillando con una luz roja. La bestia en su interior rugía, exigiendo ser liberada. El sabor de la carne humana, la adrenalina de la caza, la sensación de poder absoluto. Todo eso lo llamaba, lo seducía. Con un rugido gutural, Izuku se liberó de sus cadenas. La prisión tembló ante su poder, los villanos vitorearon su liberación. Izuku Midoriya, el héroe caído, el caníbal, había despertado. Las alarmas de la prisión seguían sonando, estridentes, ahogadas por los gritos y el estruendo del combate. Izuku sintió el aire frío sobre su piel mientras las cadenas caían al suelo con un eco metálico. Su cuerpo, antaño esculpido por el sacrificio y la disciplina, ahora era la encarnación de la desesperación. El líder de los villanos, un hombre alto envuelto en sombras ondulantes, extendió una mano. Ven con nosotros, Midoriya. Libérate de este mundo que te ha traicionado. Izuku no respondió de inmediato. Sus labios temblaban, su cuerpo vibraba con una energía que hacía tiempo no sentía. No por emoción o alivio, sino por el hambre. Los ojos de los guardias muertos en el suelo lo observaban con una expresión congelada de terror. El olor de la sangre aún caliente perforaba sus sentidos. Algo dentro de él se rompió. Con una velocidad inhumana, Izuku se lanzó sobre uno de los guardias que aún agonizaba, su mandíbula se abrió con un temblor involuntario. Sus dientes se hundieron en la carne del hombre como si fueran cuchillas. El sabor metálico lo embriagó, su cuerpo entero se estremeció en una euforia indescriptible. Los villanos lo miraban en silencio. Algunos con admiración, otros con un asomo de miedo. El líder sonrió. Sí, así es como debe ser. Izuku se levantó, su boca manchada de sangre. Sus pupilas, rojas y dilatadas, miraron a los villanos. Algo en su interior había cambiado. Ya no era un héroe, ya no era un símbolo. Era hambre. ¿A dónde vamos?, preguntó con voz ronca. El líder de los villanos rió. A
a darle una lección al mundo. Izuku miró por última vez los restos de la prisión. Ya no sentía remordimiento, ni pena. Solo el rugido de la bestia dentro de él, exigiendo ser alimentada. Y él estaba dispuesto a complacerla. La ciudad era un caos. El cielo nocturno, cubierto de nubes negras, iluminado por el resplandor de incendios dispersos. Explosiones y disparos resonaban en la distancia. La sociedad de héroes estaba al borde del colapso. Y en medio de todo, Bakugo Katsuki avanzaba, su brazo mecánico brillando con un fulgor anaranjado, mientras su puño se cerraba con un sonido metálico. El viejo Bakugo había muerto aquella noche. La noche en que Izuku había cambiado. La pelea contra su antiguo amigo le había costado caro. Su brazo derecho había sido arrancado de un mordisco, triturado en la boca del monstruo en el que se había convertido Midoriyaya. Ahora, con una prótesis reforzada con aleaciones de titanio, seguía en pie. Seguía luchando. Pero el dolor de la pérdida iba más allá de lo físico. A su lado, Uraraka Ochako caminaba con dificultad. Su uniforme estaba rasgado, su rostro endurecido por la determinación. Pero era imposible ignorar la ausencia. Su pecho izquierdo había sido destrozado durante la masacre en la que Izuku se reveló como lo que era ahora. La herida había cicatrizado, pero el vacío seguía presente, tanto en su cuerpo como en su alma. Él sigue ahí afuera, murmuró Ochako, su voz quebrada por el cansancio y el odio contenido. Lo sé, respondió Bakugo, apretando los dientes. Y lo voy a destruir. El eco de sus palabras se perdió en la distancia. Frente a ellos, un edificio derrumbado les bloqueaba el paso. Pero Bakugo no se detuvo. Elevó su brazo robótico, una luz carmesí brilló en su palma, y un estallido devastador redujo los escombros a cenizas. Ochako observó el camino despejado, su expresión inmutable. Vamos, dijo con frialdad. No podemos dejarlo suelto por más tiempo. Ambos avanzaron en silencio, con la mirada fija en un único objetivo: encontrar a Midoriya Izuku. Los pocos civiles que quedaban se escondían en búnkeres improvisados, temblando ante la mera mención del nombre de Izuku Midoriyaya. La leyenda del héroe se había retorcido en una pesadilla viviente. Bakugo y Ochako avanzaban con la determinación grabada en sus rostros. Cada crujido bajo sus pies, cada sombra danzante, los mantenía en alerta máxima. Sabían que Izuku era impredecible, su mente corrompida por un hambre monstruosa y la influencia de los villanos. Encontraron los primeros signos de su paso cerca de un hospital abandonado. Restos humanos esparcidos, huesos roídos, un hedor dulzón y nauseabundo que revolvía el estómago de Ochako. Bakugo apretó la mandíbula, su prótesis crujiendo bajo la tensión. No se molestó en esconderlo, gruñó Bakugo, su voz cargada de rabia y una punzada de dolor. Se está burlando de nosotros. Ochako se inclinó, examinando una marca en el suelo. No creo que sea burla. Creo que, ya no le importa. Su voz era un susurro frío, desprovisto de la calidez que alguna vez la caracterizó. La pérdida de sus amigos, la traición de su ideal, la habían endurecido. Continuaron su búsqueda, siguiendo el rastro macabro que Izuku dejaba a su paso. La comunicación con los otros héroes era esporádica, la mayoría de las líneas estaban caídas o interferidas por el caos. La Liga de Villanos, liderada por el Hombre de las Sombras, estaba aprovechando la situación, sembrando el terror y el caos mientras Izuku era su arma secreta. De repente, un grito desgarrador resonó a lo lejos. Bakugo y Ochako intercambiaron una mirada. No era un grito de batalla, sino de puro terror. Corrieron en dirección al sonido, sus corazones latiendo con una mezcla de temor y urgencia. Llegaron a una plaza donde un pequeño grupo de civiles estaba acorralado por varios villanos. En el centro, de pie sobre el cuerpo mutilado de uno de los civiles, estaba Izuku. Su figura era aún reconocible, pero distorsionada. Su uniforme de héroe estaba hecho jirones y manchado de sangre. Sus ojos, inyectados en sangre, brillaban con una sed insaciable. Su boca estaba abierta en una mueca salvaje, restos de carne humana aún adheridos a sus dientes. Los villanos se hicieron a un lado, dejando que Izuku se enfrentara a sus antiguos compañeros. El líder de las sombras apareció detrás de él, con una sonrisa oscura.
Miren quién llegó, dijo con voz burlona. los viejos amigos de Midoriya. ¿Han venido a razonar con él? ¿A recordarle sus días de gloria? Bakugo avanzó, sus puños listos para la batalla. Deku, dijo con voz ronca, tratando de encontrar al amigo que una vez conoció en ese monstruo. Esto no eres tú. Lucha contra esto. Izuku ladeó la cabeza, sus ojos fijos en Bakugo con una expresión vacía. Luego, una sonrisa lenta y escalofriante se extendió por su rostro. ¿Luchar? Dijo con una voz gutural que apenas se parecía a la de Izuku. No hay lucha. Solo hambre. Se abalanzó sobre Bakugo con una velocidad sorprendente. Bakugo apenas tuvo tiempo de levantar su brazo mecánico para bloquear el ataque. El impacto fue brutal, enviándolo varios metros hacia atrás. Ochako reaccionó al instante, liberando su Kirk. Intentó hacer levitar a Izuku, pero él pareció resistirse con una fuerza antinatural. Sus músculos se tensaron, sus ojos se clavaron en ella con una intensidad depredadora. ¿Flotar? Siseó Izuku, sus palabras cargadas de un tono burlón. La comida no flota. Se impulsó hacia Ochako, sus garras afiladas como cuchillas. Ella apenas logró esquivar el ataque, pero una de sus garras le rozó el brazo, abriendo un corte profundo. La batalla fue desigual. Izuku poseía la velocidad y la fuerza del One for All, ahora amplificadas por su hambre y la falta de restricciones morales. Bakugo y Ochako luchaban con valentía, pero cada golpe de Izuku era salvaje, cada movimiento impredecible. Bakugo lanzó explosiones, tratando de mantener a Izuku a distancia, pero el antiguo héroe parecía ignorar el dolor, impulsado por su necesidad insaciable. Ochako, a pesar de su herida, intentaba crear aberturas para Bakugo, usando su Kirk de formas creativas, pero Izuku parecía anticipar cada uno de sus movimientos. En un momento de descuido, Izuku logró derribar a Ochako. Se abalanzó sobre ella, sus dientes al descubierto. Bakugo gritó su nombre y se lanzó hacia Izuku, pero llegó demasiado tarde. Izuku hundió sus dientes en el hombro de Ochako. Un grito de dolor resonó en la plaza. Bakugo sintió una rabia ciega apoderarse de él. Deku. Rugió, lanzando una explosión masiva directamente al rostro de Izuku. Izuku se tambaleó hacia atrás, su rostro chamuscado, pero su agarre en el hombro de Ochako no cedió. Arrancó un trozo de carne, la sangre brotando de la herida. La visión de su amiga herida, el horror de lo que Izuku se había convertido, quebró algo dentro de Bakugo. Ya no había rastro del antiguo rival en sus ojos, solo una frialdad glacial y una determinación absoluta. Se acabó, Deku, dijo Bakugo con una voz peligrosamente baja. Voy a detenerte, cueste lo que cueste. Reunió toda su energía, su prótesis brillando con una intensidad cegadora. La batalla por el alma de Izuku Midoriya, y por el futuro de la destrozada sociedad de héroes, había llegado a su punto culminante. La desesperación y el hedor a carne cruda seguían impregnando el aire, pero ahora, también había un aroma metálico a determinación y sacrificio. La lluvia arreciaba, lavando la sangre de la plaza como si intentara purgar el horror que allí había ocurrido. Bakugo permanecía arrodillado, su cuerpo empapado y tembloroso. La explosión final había consumido gran parte de su energía, dejándolo exhausto física y emocionalmente. El líder de las sombras y los villanos restantes observaban la escena en silencio, la sonrisa siniestra del líder ahora desdibujado por una expresión pensativa. La muerte de Izuku, aunque un revés, no parecía haberlos desmoralizado por completo. Lentamente, Bakugo se puso de pie, su cuerpo adolorido protestando por el movimiento. Miró el cuerpo de Ochako una última vez, un nudo de dolor apretándole la garganta. No había tiempo para el duelo. La ciudad seguía en caos, y los villanos aún estaban presentes. Se acabó, dijo Bakugo con voz ronca, dirigiéndose al líder de las sombras. Deku está muerto. Su arma se ha ido. El líder de las sombras soltó una risa seca. Ingenuo héroe. ¿De verdad crees que todo dependía de él? Midoriya era un catalizador. Una forma de mostrarle al mundo su verdadera naturaleza. Señaló el caos que aún reinaba en la distancia. Mira a tu alrededor, Bakugo. El miedo ya se ha sembrado. La confianza en los héroes se ha roto. Incluso sin Midoriya, el caos continuará. Varios villanos se adelantaron, sus quirks activándose. Bakugo sabía que estaba en desventaja, exhausto y herido. Pero no retrocedería. Por Ochako, por el recuerdo del Deku que una vez conoció, lucharía hasta el final.
Justo cuando los villanos se preparaban para atacar, una figura emergió de las sombras de un callejón cercano. Era Endeavor, su rostro marcado por la fatiga y la preocupación, pero sus llamas aún ardían con intensidad. Bakugo, gruñó Endeavor, su mirada recorriendo la devastación. Hemos recibido tu señal. ¿Qué ha pasado aquí? Bakugo no tuvo tiempo para explicar. Villanos, dijo simplemente, señalándolos con su brazo tembloroso. Deku está muerto. Ochako también. La noticia pareció golpear a Endeavor como un puñetazo. Su mirada se posó en los cuerpos inertes, y por un breve instante, Bakugo vio una sombra de dolor en sus ojos. Ya veo, dijo Endeavor con voz grave. Entonces, terminemos con esto. La llegada de Endeavor cambió el panorama. Aunque también estaba agotado por los combates anteriores, su poder seguía siendo formidable. Junto con Bakugo, lograron hacer retroceder a los villanos, aunque algunos lograron escapar en medio del caos. Mientras los últimos villanos huían, otros héroes comenzaron a llegar a la plaza, atraídos por la explosión final. Sus rostros reflejaban una mezcla de alivio y horror al presenciar la escena. El cuerpo de Izuku fue llevado bajo custodia, el debate sobre qué hacer con sus restos comenzando de inmediato. Algunos exigían una incineración inmediata, temiendo cualquier posibilidad de que su Kirk pudiera resurgir. Otros abogaban por un estudio más profundo, buscando respuestas a la terrible mutación que lo había consumido. El cuerpo de Ochako fue recuperado con solemnidad. Los héroes presentes, muchos de ellos antiguos compañeros de clase, se reunieron en silencio, el peso de su pérdida palpable en el aire. Bakugo se mantuvo al margen, observando la sombría escena. Sentía un vacío inmenso en su interior, la pérdida de sus amigos dejando una herida profunda que ninguna victoria podría curar. Había salvado la ciudad, pero a un costo terrible. En los días que siguieron, el mundo intentó asimilar lo ocurrido. La verdad sobre Izuku Midoriya se extendió como la pólvora, generando miedo, desconfianza y un intenso debate sobre la naturaleza de los quirks y los límites de la humanidad. La sociedad de héroes quedó fracturada. La confianza del público se había erosionado, y muchos cuestionaban la seguridad de un sistema que había permitido que un símbolo de esperanza se convirtiera en un monstruo caníbal. Bakugo se convirtió en una figura sombría, un héroe marcado por la tragedia. Continuó luchando, impulsado por un sentido del deber y la memoria de sus amigos caídos. Pero la alegría y la arrogancia que una vez lo caracterizaron se habían atenuado, reemplazadas por una seriedad taciturna. A menudo visitaba los lugares donde había compartido momentos con Izuku y Ochako, intentando reconciliar los recuerdos de sus amigos con la horrible imagen de su final. Se preguntaba si había alguna señal que habían pasado por alto, alguna manera en que podrían haber evitado la tragedia. El legado de Izuku Midoriya se convirtió en una advertencia, una sombra que se cernía sobre el mundo de los héroes. Se implementaron protocolos más estrictos, se intensificaron las investigaciones sobre los efectos secundarios y las posibles mutaciones de los quirks. Pero el miedo persistía. La pregunta de si otros héroes podrían sucumbir a impulsos oscuros quedó latente en la mente de todos. En cuanto a Bakugo, continuó su camino como héroe, llevando consigo el peso de sus pérdidas y la responsabilidad de un mundo que había cambiado para siempre. Ya no buscaba la gloria ni el reconocimiento. Su único objetivo era proteger a los inocentes y asegurarse de que el sacrificio de Izuku y Ochako no fuera en vano. La lluvia había cesado, y un débil sol comenzaba a asomarse entre las nubes. Pero para Bakugo, el mundo seguía sintiéndose oscuro, marcado por el sabor amargo de la desesperación y el recuerdo imborrable de sus amigos perdidos. La historia continuaría, pero el futuro era incierto, y la sombra del caníbal caído se cerniría sobre él para siempre. El silencio era casi ensordecedor, roto solo por los sollozos de algunos héroes y el lejano ulular de las sirenas. Bakugo permanecía inmóvil, observando el cuerpo destrozado de Izuku. La certeza de su muerte, aunque brutalmente alcanzada, le ofrecía un respiro agridulce. De repente, un jadeo ahogado rompió la tensa calma. Uno de los héroes que examinaba el cuerpo de Izuku retrocedió con horror, tropezando y cayendo. Se está moviendo, exclamó, su voz temblorosa.
Bakugo y Endeavor intercambiaron miradas incrédulas. Se acercaron al cuerpo de Izuku con cautela. Efectivamente, los dedos de su mano derecha se crispaban ligeramente. Luego, su pecho realizó una inhalación débil y temblorosa. El horror se apoderó de una vez más intenso que antes. ¿Cómo era posible? La explosión de Bakugo había sido devastadora, dirigida directamente a puntos vitales. Lentamente, con una agonizante dificultad, Izuku comenzó a incorporarse. Sus huesos crujían, su piel quemada se desgarraba, pero la regeneración era innegable. Las heridas se cerraban a una velocidad alarmante, la carne chamuscada se retraía, revelando piel nueva y rosada. Cuando sus ojos se abrieron, la sed roja que los había consumido parecía aún más intensa, mezclada con una extraña lucidez, casi como si la muerte lo hubiera purgado de parte de la influencia bestial, revelando algo aún más siniestro debajo. Kacchan, Murmuró Izuku, su voz áspera pero sorprendentemente coherente. siempre tan impaciente. Bakugo retrocedió, su incredulidad dando paso a una furia renovada y un escalofrío de temor. ¿Qué demonios? Sorprendido, Continuó Izuku, poniéndose de pie con una lentitud escalofriante. Su cuerpo aún mostraba cicatrices, pero la regeneración era innegable. pensabas que era tan fácil deshacerte de mí. Una sonrisa fría y calculadora se extendió por su rostro, una mueca que Bakugo nunca había visto antes en Izuku. Verás, Kacchan, mi historia es un poco más complicada de lo que crees. Izuku se estiró, como probando su cuerpo recién regenerado. Hace mucho tiempo, antes de conocer a Olmi, fui un conejillo de indias. Un experimento. Unos individuos sombríos estaban interesados en las peculiaridades, en cómo podían modificarlas, mejorarlas o cambiarlas. Su mirada se oscureció. Me sometieron a muchas cosas. Dolorosas. Horribles. Una de ellas implicó una pequeña porción, un fragmento, del poder de All for One. La revelación golpeó a los héroes como un rayo. All for One involucrado en la creación de Izuku. Era una posibilidad aterradora. Ese fragmento se fusionó con mi sistema, interactuando de formas inesperadas con el One for All cuando finalmente lo obtuve. Continuó Izuku. Modificó mi metabolismo, mis necesidades, mis gustos. Sus ojos se clavaron en Bakugo con una intensidad escalofriante. El hambre no es solo una mutación del One for All. Siempre estuvo ahí, latente, despertada y amplificada por el poder. La carne humana, mi cuerpo la anhela. La procesa de forma diferente. Me hace más fuerte. Un escalofrío recorrió la espalda de Bakugo. Todo encajaba ahora. La intensidad del hambre de Izuku, su resistencia antinatural, su capacidad de recuperación. Así que todo este tiempo. Preguntó Endeavor con voz grave, su rostro sombrío. Todo este tiempo, luché contra ello. Respondió Izuku, su sonrisa desapareciendo, reemplazada por una expresión de amargura. El asco, la culpa, eran reales. Pero el hambre, siempre ganaba al final. Se encogió de hombros con un aire de resignación cínica. La prisión solo lo empeoró. El encierro, la privación, solo alimentaron a la bestia. Y los villanos, ellos simplemente me dieron una excusa para liberarla. Miró los restos de Ochako con una expresión que Bakugo no pudo descifrar. ¿Remordimiento? ¿O solo la frustración de haber perdido una fuente de alimento? ¿Ahora lo entienden? Dijo Izuku, su tono volviendo a ser frío y calculador. No soy solo un héroe caído. Soy algo más. Algo diferente. Extendió sus manos, y una energía oscura comenzó a emanar de su cuerpo, un eco distorsionado del poder que All for One alguna vez empuñó. Gracias, Kacchan, Dijo con una sonrisa escalofriante. por liberarme de mis últimas inhibiciones. Ahora, puedo ser quien realmente soy. La batalla no había terminado. Había evolucionado hacia algo mucho más peligroso. Izuku Midoriya ya no era solo un caníbal impulsado por un instinto incontrolable. Ahora era consciente, manipulador y poseía un fragmento del poder del villano más grande de todos los tiempos. La pesadilla apenas había comenzado. El hielo y el fuego de Todoroki se estrellaron contra Izuku, creando una barrera entre él y Bakugo. El choque de los elementos iluminó la plaza, creando un espectáculo de luces y sombras. Izuku retrocedió, su rostro mostrando una mezcla de sorpresa y molestia. Todoroki, Gruñó Izuku, su voz cargada de irritación.
siempre llegando a tiempo para arruinar la diversión. Todoroki no respondió, su mirada fija en Izuku. La traición de su antiguo compañero de clase lo había golpeado con fuerza, pero su determinación de detenerlo era inquebrantable. No te dejaré seguir haciendo esto, Midoriya, dijo Todoroki con voz firme. Tienes que detenerte. Izuku soltó una risa fría. ¿Detenerme? Ahora que finalmente he descubierto mi verdadero potencial. No, Todoroki. Esto es solo el comienzo. Concentró su energía oscura, y las sombras a su alrededor se intensificaron, tomando formas más amenazantes. Lanzó una oleada de energía hacia Todoroki, quien respondió con una muralla de hielo. El choque de los poderes creó una explosión de vapor, oscureciendo la visión de todos. Bakugo aprovechó la oportunidad para levantarse, su cuerpo adolorido y magullado. Vio a Todoroki luchando contra Izuku, sus ataques coordinados de hielo y fuego tratando de contener el poder oscuro de su antiguo amigo. Todoroki, gritó Bakugo, lanzándose hacia la batalla. Lo tengo. Juntos, Bakugo y Todoroki atacaron a Izuku con renovada ferocidad. Las explosiones de Bakugo chocaban contra las sombras, dispersándolas y creando aberturas para los ataques de Todoroki. El hielo y el fuego de Todoroki envolvían a Izuku, tratando de congelarlo o quemarlo. Pero Izuku era un enemigo formidable. Su regeneración le permitía ignorar heridas que habrían incapacitado a otros, y su control sobre la energía oscura era cada vez más preciso y letal. En un intercambio brutal, Izuku logró desviar un ataque de Todoroki y lo golpeó con una descarga de energía oscura. Todoroki cayó al suelo, su cuerpo temblando con dolor. Todoroki, gritó Bakugo, su furia aumentando. Izuku se giró hacia él, su sonrisa fría y calculadora. Ahora solo quedamos tú y yo, Kacchan. ¿Listo para nuestro enfrentamiento final? Bakugo no respondió, su mirada fija en Izuku. Reunió toda la energía restante en su cuerpo, preparándose para un último ataque desesperado. No te saldrás con la tuya, Deku. Rugió Bakugo, lanzándose hacia Izuku con una explosión masiva. Izuku respondió con una oleada de energía oscura, el choque de los poderes creando una explosión ensordecedora. La plaza se iluminó con una luz cegadora, y el impacto lanzó a Bakugo y a Izuku hacia atrás, ambos cayendo al suelo. Bakugo se esforzó por levantarse, su cuerpo al límite. Vio a Izuku levantarse lentamente, su rostro cubierto de cicatrices, pero sus ojos brillando con una determinación siniestra. Lo siento, Kacchan, dijo Izuku con voz ronca. pero esto tiene que terminar. Concentró su energía oscura en su mano, formando una esfera de poder corrupto. La levantó hacia Bakugo, preparándose para desatar un ataque devastador. Pero en ese instante, una figura emergió de las sombras, lanzándose sobre Izuku. Era Eraserea, su rostro pálido pero determinado, sus ojos rojos brillando con intensidad. No lo permitiré, gritó Eraserea, activando su Kirki borrando el poder de Izuku. La esfera de energía oscura se disipó, y Izuku se tambaleó, su expresión mostrando una mezcla de sorpresa y confusión. ¿Qué? Murmuró Izuku, su voz perdiendo fuerza. Eraserea aprovechó la oportunidad para envolver a Izuku con sus vendas, inmovilizándolo. Se acabó, Midoriya, dijo Eraserea con voz firme. Has perdido. Izuku luchó contra las vendas, pero sin su poder, era vulnerable. Los héroes restantes se acercaron, rodeándolo y asegurándose de que no pudiera escapar. La batalla había terminado. Izuku Midoriya, el héroe caído, el caníbal, el portador de un fragmento de All for One, había sido derrotado. Pero la victoria se sintió agridulce. El precio había sido alto, y el mundo había cambiado para siempre. Mientras Izuku era llevado bajo custodia, Bakugo se quedó allí, observando la escena. Sentía un vacío inmenso en su interior, la pérdida de sus amigos y la revelación del oscuro pasado de Izuku dejando una herida profunda. La ciudad seguía en ruinas, la sociedad de héroes fracturada. El futuro era incierto, pero una cosa era segura: el mundo nunca volvería a ser el mismo. El silencio que siguió a la captura de Izuku era tenso, cargado de incertidumbre. Los héroes presentes se mantenían alerta, observando a su antiguo compañero con una mezcla de cautela y tristeza. La atmósfera era pesada, como si el aire mismo estuviera impregnado de la oscuridad que Izuku había liberado. De repente, un destello de luz rasgó el cielo nocturno, seguido de un estruendo sordo que hizo temblar el suelo.
Un portal se abrió en el aire, un vórtice de energía distorsionada que emanaba un aura de caos y locura. De la oscuridad del portal emergió una figura familiar, pero grotescamente alterada. Era Izuku Midoriya, pero no el Izuku que habían capturado. Este Izuku era una parodia retorcida de sí mismo, su rostro pálido y demacrado, sus ojos inyectados en sangre y una sonrisa maníaca que se extendía de oreja a oreja. Su cabello verde, antaño símbolo de esperanza, ahora estaba desordenado y enmarañado, salpicado de manchas oscuras. Vestía un traje púrpura raído, con una flor marchita prendida en la solapa. Su risa resonó en la plaza, un sonido estridente y perturbador que hizo erizar la piel de los héroes. Hola, héroes. Exclamó el Izuku alterno, su voz cargada de una locura contagiosa. Soy yo, su viejo amigo Deku. Pero pueden llamarme Joker. La aparición del Izuku Joker sumió a los héroes en el desconcierto. ¿Qué estaba pasando? ¿De dónde había salido este nuevo Izuku? ¿Y qué significaba su llegada? ¿Qué demonios? Murmuró Bakugo, su mirada fija en el Izuku Joker. Oh, Kacchan. Exclamó el Izuku Joker, su sonrisa ensanchándose. Siempre tan gruñón. ¿No estás feliz de verme? Se giró hacia los otros héroes, su mirada recorriendo sus rostros con una curiosidad morbosa. Miren, miren. Todos están aquí. ¡Qué reunión tan maravillosa! Sacó un pequeño objeto de su bolsillo, una granada de mano pintada con colores chillones. Tengo un regalo para todos ustedes. Lanzó la granada al aire, y esta explotó en una nube de humo verde tóxico. Los héroes se dispersaron, tosiendo y ahogándose. Ja 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 ja. Resonó la risa del Izuku Joker. ¡Qué divertido! Me encanta verlos correr. Mientras los héroes luchaban contra el humo tóxico, el Izuku Joker se movió con una agilidad sorprendente, atacando con una ferocidad impredecible. Blandía un cuchillo afilado, riendo mientras cortaba y apuñalaba, su locura haciéndolo un enemigo aterrador. Este mundo es un chiste. Gritó el Izuku Joker, su voz resonando en la plaza. Y yo soy el payaso que vino a contarlo. Su presencia sembró el caos, su locura contagiosa extendiéndose como un virus. Los héroes luchaban por contenerlo, pero su imprevisibilidad y su sed de destrucción lo convertían en un enemigo formidable.